Isabel nunca imaginó que abrir la puerta a alguien que pedía ayuda terminaría cambiando toda su vida. Esa persona llegó con lágrimas en los ojos, diciendo que solo necesitaba un lugar donde quedarse unos días. Isabel, con su corazón noble, no dudó. Dijo que en su casa siempre habría espacio para quien llegara con buenas intenciones. Los primeros días todo fue calma. Conversaciones largas, risas sinceras, promesas de empezar de nuevo, pero poco a poco, algo en el ambiente comenzó a sentirse distinto. La casa ya no tenía la misma paz. Esa persona hablaba con dulzura, pero dejaba frases que herían sin parecer ofensas. «¡Qué suerte tienes, Isabel!», decía sonriendo, y esas palabras tan simples se quedaban dando vueltas en su cabeza todo el día. Gabriel, su esposo, empezó a comportarse diferente. Estaba distante, callado, distraído. Isabel intentaba entender qué pasaba, pero cada vez que lo hacía, sentía que alguien más controlaba el ritmo de su hogar. La rutina cambió. Las risas se volvieron discusiones, la confianza se rompió y la fe que siempre los acompañaba comenzó a apagarse. Isabel sentía que su casa se estaba llenando de algo invisible, algo que no sabía nombrar, pero que dolía. Una noche, mientras preparaba la cena, escuchó una risa en la sala. Era su esposo, riendo con quien ahora vivía bajo su techo. Isabel sintió un nudo en el pecho y entendió que nada volvería a ser igual. Con las manos temblando, se acercó al altar, encendió una vela y susurró en voz baja: «Dios, si esto es una prueba, dame fuerzas para soportarla». Isabel llevaba años construyendo su vida con esfuerzo. Su casa era pequeña, pero en ella reinaban la calma, la fe y el respeto. Cada mañana preparaba el desayuno mientras Gabriel se alistaba para ir al taller. Era una rutina sencilla, pero llena de amor. Nunca imaginaron que su hogar, ese refugio donde todo parecía estable, se convertiría en el escenario de la mayor prueba de sus vidas. Todo comenzó con una llamada, una voz conocida, quebrada, pidiendo ayuda. Isabel no dudó ni un segundo. «Claro que sí, puedes venir», respondió con ternura. No sabía que en esa respuesta estaba abriendo la puerta a algo que cambiaría el rumbo de su familia. Los primeros días fueron tranquilos. La nueva huésped era amable, colaboradora, sonreía y se mostraba agradecida. Isabel incluso sintió alivio al pensar que, después de tanto tiempo, podía ofrecer ayuda a alguien que la necesitaba. Pero esa sensación no duraría mucho. Con el paso de las semanas, empezaron los comentarios que parecían inocentes, pero dolían. Frases pequeñas, sutiles, que se clavaban como espinas. «Tu esposo es muy callado. ¿Siempre fue así?», o «Tu casa tiene un aire triste últimamente». Isabel no sabía por qué, pero cada palabra la dejaba inquieta. Gabriel también cambió. Se volvió distante, distraído, casi ausente. Isabel intentaba hablar con él, pero las conversaciones terminaban en silencio. Era como si algo invisible estuviera apagando la unión que tanto habían cuidado. Una noche, mientras acomodaba la mesa, Isabel notó que el ambiente pesaba. Ni una oración lograba aliviar esa tensión. Miró alrededor y sintió miedo, un miedo que no sabía explicar. Sin decir nada, fue hasta el altar, encendió una vela y pensó: hay personas que no entran a tu vida para acompañarte, sino para poner a prueba tu fe. Y si tú también crees que la fe puede proteger lo que el mal intenta destruir, dale like, comenta desde qué ciudad nos ves y suscríbete para más historias que tocan el alma. El sonido del reloj marcaba las 6 de la mañana. Isabel se levantó, como siempre, antes que el sol. Preparó el café, abrió las cortinas y dejó que la luz dorada cubriera la sala. Todo en su vida era rutina, pero una rutina que ella agradecía. Vivía tranquila, sin lujos, pero con la satisfacción de haber construido un hogar donde reinaba la armonía. Gabriel entró a la cocina con su camisa azul de trabajo y una sonrisa cansada.
Le dio un beso en la frente y dijo como cada día: «Gracias por el café, Isa. Nadie lo hace como tú». Ella sonrió. Esas pequeñas palabras le bastaban para empezar el día con fuerza. Era feliz con lo poco que tenían, porque lo habían conseguido juntos, con esfuerzo y amor. Aquel martes no parecía distinto, hasta que el teléfono sonó. Isabel secó sus manos y atendió. La voz del otro lado temblaba. Era alguien que conocía, alguien que hacía tiempo no veía. Le habló rápido, entre sollozos. Dijo que necesitaba ayuda, que no tenía dónde quedarse, que la vida le había dado la espalda. Isabel no dudó. «Claro, puedes venir», respondió sin pensarlo. Cuando colgó, sintió una ligera inquietud, una sensación que no supo explicar. Quizás era solo compasión o una advertencia que su corazón no quiso escuchar. Horas después, una maleta golpeó la puerta. Isabel la abrió con una sonrisa amable. Frente a ella estaba esa persona que había conocido en otros tiempos, cansada, ojerosa, con la mirada perdida. La invitó a pasar. Preparó té, escuchó su historia y le ofreció quedarse el tiempo que necesitara. Durante los primeros días todo pareció normal. Las conversaciones fluían, las risas llenaban el comedor, y Gabriel, aunque un poco reservado, aceptó la presencia de la visita con cortesía. Isabel se sentía en paz, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Pero el ambiente cambió poco a poco. Eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Un comentario fuera de lugar, una mirada extraña, una pregunta que no venía al caso. Isabel comenzó a notar que cada vez que la visita estaba cerca, algo se alteraba. Las comidas se volvían silenciosas. Gabriel hablaba menos, la casa parecía más fría. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuchó risas en la sala. Risas que no eran como las de antes. Se asomó y los vio hablando, muy cerca, con una confianza que le incomodó. No dijo nada. Fingió sonreír, pero por dentro sintió una punzada en el pecho, una alarma que no quiso escuchar. Esa noche, mientras intentaba dormir, no pudo dejar de pensar en lo que había visto. No quería ser injusta, no quería pensar mal, pero algo en su intuición le decía que esa presencia no traía bendición, sino prueba. Los días siguientes confirmaron su temor. Gabriel empezó a llegar más tarde. A veces traía un olor distinto, una sonrisa extraña o simplemente el silencio. Isabel le preguntaba si todo estaba bien y él respondía con evasivas. «Estoy cansado. No es nada». Pero ella sabía que algo estaba cambiando. Una mañana, al despertar, notó que el altar del comedor, ese pequeño rincón donde encendía su vela cada domingo, estaba cubierto de polvo. Hacía semanas que no oraban juntos. La llama que representaba su unión se había apagado sin que nadie lo notara. Isabel se sentó frente al altar, con las manos unidas, y cerró los ojos. No lloró. Solo respiró hondo y dijo en voz baja: «Dios, si esto que siento es cierto, dame fuerza. Pero si estoy equivocada, enséñame a no odiar». Esa misma tarde, al volver del mercado, escuchó nuevamente risas en la sala. Pero esta vez, cuando se acercó, la conversación se detuvo. Las miradas se cruzaron. El silencio fue pesado, incómodo, casi culpable. Isabel sonrió apenas, fingiendo calma, y subió a su habitación sin decir una palabra. Cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella y dejó que una lágrima solitaria cayera. Y entonces lo entendió. No sabía cómo ni por qué, pero comprendió que su vida ya no volvería a ser igual. Los días comenzaron a pasar con una lentitud insoportable. Isabel intentaba convencerse de que todo seguía igual, que nada había cambiado, pero el ambiente hablaba por sí solo. La casa, antes llena de vida, se había vuelto silenciosa. Hasta el sonido del reloj parecía más pesado.
Gabriel salía temprano al taller y regresaba tarde, sin decir mucho, sin las bromas de antes, sin el beso rápido que solía darle al cruzar la puerta. Aquella persona que Isabel había recibido seguía allí, moviéndose por la casa con una naturalidad que la incomodaba. Al principio, todo parecía inocente. Ayudaba a cocinar, a limpiar, a poner la mesa. Pero poco a poco, Isabel notó que ya no pedía permiso para nada. Decidía qué se cocinaba, cómo se decoraba la mesa e incluso en qué canal dejaban encendida la televisión. Era como si el hogar, ese pequeño refugio que Isabel había construido con tanto esfuerzo, dejara de pertenecerle. Una tarde cualquiera, mientras doblaba la ropa en el dormitorio, escuchó desde el pasillo una voz que le heló la sangre. Isabel es buena mujer, pero muy cerrada. No entiende a su esposo. No necesitó escuchar más. Reconoció el tono, reconoció la intención. Las palabras eran suaves, pero llevaban veneno. Sintió cómo algo en su interior se rompía. Dejó la ropa sobre la cama, se apoyó en la pared y respiró hondo para contener las lágrimas. No dijo nada. Guardó silencio, como si al callar pudiera evitar que la herida creciera. Esa noche esperó a Gabriel despierta. La cena se enfrió sobre la mesa. La vela del altar seguía encendida y el reloj marcaba las 11 cuando por fin escuchó la puerta. Gabriel entró sin mirarla. Dejó las llaves sobre el mueble y murmuró un buenas noches sin emoción. ¿Pasa algo?, preguntó ella con voz temblorosa. Nada, estoy cansado, respondió él y subió a la habitación. Fue la primera vez que Isabel sintió verdadero miedo de perder lo que más amaba. A la mañana siguiente, al bajar a la cocina, vio a la visita preparando el desayuno. Sonreía como si nada pasara, como si la casa fuera suya. Isabel la observó unos segundos y notó que usaba su delantal, el mismo que le había regalado Gabriel en su aniversario. «Te preparé café», dijo la mujer girándose con una sonrisa forzada. Isabel asintió, agradeció en silencio y se sentó. El sabor del café era amargo y no por el azúcar. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. La convivencia se volvió tensa. Gabriel evitaba las conversaciones y cuando hablaban, todo terminaba en discusiones pequeñas pero dolorosas. La casa estaba llena de gestos que herían, puertas que se cerraban sin motivo, miradas esquivas, comentarios que parecían inocentes pero dolían más que un grito. Una tarde, Isabel decidió limpiar el altar. Al acercarse, notó que la vela estaba apagada y cubierta de polvo. Nadie se había preocupado por encenderla en semanas. Esa imagen la estremeció. Se dio cuenta de que la fe, igual que la paz, se había ido apagando poco a poco, sin que nadie lo notara. Encendió la vela y se quedó mirando la llama. «Dios», susurró, «no sé qué está pasando, pero dame fuerza para soportarlo». Por un momento sintió calma. Luego escuchó pasos a sus espaldas. Era Gabriel, que entraba con expresión fría. «¿Otra vez rezando?», dijo con tono cansado. «Sí», respondió ella con firmeza. «Es lo único que me queda». Gabriel no respondió. Solo la miró unos segundos y se fue. Isabel se quedó sola, mirando la luz parpadear, preguntándose cuándo había dejado de ser suficiente. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuchó risas en la sala. Eran él y la visitante, hablando bajo, compartiendo una complicidad que ya no tenía con ella. Isabel se detuvo frente a la estufa. Sintió un calor distinto, no del fuego sino del dolor. Las lágrimas cayeron sin permiso. Se limpió rápido el rostro, respiró profundo y sirvió la comida como si nada. Al sentarse a la mesa, la tensión era insoportable. Nadie hablaba. El sonido de los cubiertos era lo único que rompía el silencio. Cuando terminaron, Isabel recogió los platos y dijo con voz serena: «Mañana limpiaré toda la casa.
quiero que todo vuelva a estar en orden». Nadie respondió. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en cómo algo tan pequeño había cambiado todo. Se dio cuenta de que no era el cansancio ni la rutina. Era la presencia de alguien que había entrado con una sonrisa y había traído consigo una sombra. Y mientras el reloj marcaba las 3, comprendió que lo que estaba perdiendo no era solo la paz de su hogar, sino la confianza en quienes amaba. El amanecer trajo un silencio extraño. Isabel despertó antes que el sol, con los ojos hinchados y la mente cansada. Se sentó en la cama y escuchó los ruidos del piso inferior. Pasos, tazas, voces bajas. No había duda, ya estaban despiertos. Bajó despacio. El aroma a café llenaba la cocina, pero no era ella quien lo había preparado. Aquella persona estaba allí, moviéndose con soltura, usando su delantal, tarareando una melodía desconocida. Gabriel la observaba desde la mesa, con gesto tranquilo, como si todo fuera normal. «Buenos días», dijo Isabel, conteniendo el temblor en la voz. «Buenos días», respondió él sin mirarla. Esa indiferencia dolía más que cualquier palabra. Durante el desayuno, nadie habló. Isabel solo escuchaba el tic-tac del reloj, el sonido de las cucharas golpeando las tazas. Todo lo que alguna vez fue ternura se había transformado en rutina forzada. Quiso decir algo, romper el silencio, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. A media mañana, mientras limpiaba el dormitorio, encontró algo que la dejó inmóvil. En el cajón del tocador había una pequeña pulsera que no era suya, una que había visto antes, en la muñeca de la huésped. La sostuvo unos segundos entre los dedos. No era el objeto lo que dolía, sino lo que representaba: la invasión, la falta de respeto, el descaro. La guardó sin decir nada, pero dentro de ella algo comenzó a endurecerse. Por la tarde, Gabriel regresó del trabajo más tarde que nunca. Isabel estaba en la sala fingiendo leer. Él entró, dejó las llaves y se acercó con una sonrisa cansada. «No me esperes despierta», dijo con suavidad. «Solo quería hablar contigo», respondió ella. «Estoy muy cansado, Isa». «Mañana, sí», y subió las escaleras sin mirar atrás. Cuando el sonido de sus pasos se perdió, Isabel cerró el libro y exhaló un suspiro largo. Sabía que no era cansancio, era distancia, era frialdad, era desinterés. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un golpe leve en la pared. Luego, risas apagadas. Su cuerpo se tensó. Se levantó, caminó hasta el pasillo y se quedó allí, en la oscuridad, escuchando. No entendía las palabras, pero sí el tono. Confianza, intimidad, algo que no debía estar ocurriendo. No quiso seguir oyendo. Volvió a la cama, cubrió su rostro con las manos y dejó que las lágrimas corrieran sin ruido. A la mañana siguiente, decidió actuar como si nada. Preparó el desayuno, limpió la casa, ordenó la sala. Sonreía por costumbre, no por felicidad. La huésped se mostraba amable, incluso atenta, pero había algo en su mirada que ya no podía esconder. «Descansa un poco, Isabel», le dijo con voz suave. «Te ves agotada». «Estoy bien», respondió ella, y siguió limpiando, como si el trabajo pudiera borrar el dolor. Esa tarde, mientras Gabriel dormía en el sofá, Isabel se acercó al altar. La vela estaba consumida hasta la mitad. La encendió y cerró los ojos. «Dios, no quiero que mi corazón se llene de odio», susurró. «Pero dime qué debo hacer». El fuego parpadeó y por primera vez en semanas sintió calma, como si aquella llama pequeña fuera lo único que seguía vivo dentro de su hogar. Al anochecer, entró al dormitorio y encontró el armario entreabierto. Dentro, vio algo que la dejó helada. Una camisa de Gabriel, doblada con cuidado, tenía perfume de mujer. No necesitó preguntar de quién era. No gritó, no hizo escándalo.
solo se quedó quieta, mirando el suelo, mientras una sola lágrima caía. Esa noche no rezó. Solo se sentó junto a la ventana y miró la calle vacía. Pensó en todo lo que había entregado, en cómo la confianza se había transformado en silencio y en cómo una sola persona podía derrumbar lo que tardó años en construir. El reloj marcó las 3 y el viento movió las cortinas. Isabel se levantó, fue hasta el altar y apagó la vela con los dedos. «Si esto es una prueba», murmuró, «no sé cuánto más podré resistir». Pero mientras el humo se elevaba en el aire, algo dentro de ella cambió. Ya no tenía miedo, ya no quería seguir esperando. Sabía que el amanecer siguiente no sería como los demás, porque había decidido descubrir toda la verdad. El amanecer llegó frío. Isabel no había dormido, pero aún así se levantó temprano. El cansancio le pesaba en los ojos, pero dentro de ella algo había cambiado. Ya no quería seguir llorando, quería entender, saber la verdad, aunque doliera. Bajó a la cocina como todos los días. La casa estaba en silencio. Preparó café, puso la mesa y esperó. A los pocos minutos, escuchó pasos. Gabriel bajó con la misma indiferencia de siempre, mientras la visitante se acercaba con su sonrisa suave y fingida cortesía. Isabel los observó con calma, sin decir una palabra. «Dormiste poco», comentó la mujer, sirviéndose café sin permiso. «Sí», respondió Isabel, «pero suficiente para pensar». Esa frase, simple, hizo que ambos la miraran. Había algo distinto en su voz, firmeza. Durante todo el día, Isabel observó sin hablar. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento dentro de su casa, notó cómo la mujer se acercaba demasiado a su esposo, cómo tomaba su taza, cómo fingía amabilidad mientras en su rostro se reflejaba algo más. Satisfacción. Por la tarde, Gabriel salió al taller. Isabel aprovechó el silencio para entrar en la habitación de la visitante. No buscaba nada, solo necesitaba respuestas. Abrió un cajón y encontró lo que temía. Cartas viejas, fotografías rotas, un perfume que conocía. Y entre las páginas de un cuaderno, una frase escrita con rabia. «Ella lo tiene todo, y yo, nada». Isabel cerró el cuaderno con manos temblorosas. No sintió odio, sino tristeza. Era cierto, aquella persona no había llegado buscando ayuda, sino destrucción. Se sentó en la cama y respiró hondo. Por primera vez en semanas, no lloró, solo entendió. Al caer la noche, Gabriel regresó. Encontró la mesa puesta, la vela del altar encendida y a Isabel de pie, esperando. «Tenemos que hablar», dijo ella. Él dudó. «Isa, estoy cansado». «Yo también», lo interrumpió con serenidad. «Pero esta vez no voy a callar». El silencio se volvió pesado. La visitante estaba en la sala, fingiendo no escuchar. Isabel habló despacio, sin gritar. Le contó lo que había encontrado, lo que había sentido, lo que había callado por semanas. Gabriel intentó justificarse, pero ella lo detuvo con una sola frase. «No quiero explicaciones, quiero respeto». Él bajó la mirada. La mujer, desde el fondo del pasillo, se quedó inmóvil, sin sonrisa. Isabel se acercó al altar y encendió otra vela. «Esta casa se construyó con amor», dijo con voz firme. «Y si alguien vino a destruirlo, que Dios se encargue de juzgarlo». El fuego iluminó su rostro cansado, pero sereno. Por primera vez, Isabel se sintió libre. Gabriel no dijo nada. Se quedó quieto con culpa en los ojos. La visitante bajó la cabeza y subió las escaleras en silencio. Nadie la siguió. Esa noche, Isabel se quedó sola frente al altar, observando la llama arder. No sabía qué pasaría mañana, pero por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Dios, por devolverme la fuerza que pensé perdida». Y mientras el fuego seguía vivo,
Comprendió que la fe no siempre se demuestra en los templos, sino en la valentía de no permitir que el mal se quede donde una vez hubo amor. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron extraños. La casa se había llenado de un silencio tenso, de esos que cortan el aire. Nadie decía nada, pero todo estaba dicho. Isabel seguía cumpliendo sus rutinas, aunque cada gesto pesaba más que antes. Gabriel apenas hablaba y la huésped evitaba cruzar miradas. Aún así, la calma era solo apariencia. Isabel lo sabía. A veces encontraba cosas fuera de lugar. Una carta movida, una prenda en otro sitio, un perfume que no era el suyo. Pequeños recordatorios de que el veneno seguía presente. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuchó detrás de ella esa voz que tantas veces la había herido. «No quise causar problemas», dijo la visitante con un tono frío. «Pero parece que aquí todo me culpa a mí». Isabel giró lentamente. «No necesitas decir nada», respondió sin elevar la voz. «Lo que está roto, el tiempo y Dios sabrán si lo curan». La otra mujer la miró con una mezcla de rabia y desprecio. «Siempre tan perfecta, ¿no?», susurró antes de marcharse. El golpe de la puerta resonó en toda la casa. Gabriel apareció unos minutos después con la expresión vacía. «¿Qué pasó ahora?», preguntó, como cansado de una historia que no quería escuchar. «Nada», contestó Isabel secándose las manos. «Solo la verdad saliendo por la puerta». Esa noche, Gabriel no durmió en la habitación. El sonido del sofá al desplegarse en la sala fue todo lo que Isabel necesitó para entender que aún no había terminado. Pasaron 2 días sin hablar. La casa se volvió más fría, como si las paredes guardaran el resentimiento, hasta que una mañana, al despertar, Isabel encontró una carta bajo su puerta. La letra era firme, reconocible. Decía pocas palabras, pero cada una pesaba como una piedra. «No necesitas echarme, me iré. Pero no olvides que todo lo que tienes, lo tuviste porque yo lo permití». Isabel leyó la carta varias veces. No respondió. La dobló con cuidado y la guardó en un cajón. Después preparó café, abrió las ventanas y dejó que la luz del sol entrara por primera vez en mucho tiempo. Al mediodía, la visitante bajó con su maleta. No hubo palabras de despedida. Gabriel intentó decir algo, pero Isabel lo detuvo con una mirada. La mujer cruzó el umbral sin mirar atrás. El portazo fue seco, definitivo. Por la tarde, el silencio era diferente. No dolía. Era un silencio limpio, nuevo, como si el aire volviera a circular. Gabriel se acercó al altar y vio la vela encendida. «¿Tú la encendiste?», preguntó. Isabel asintió. «Nunca debimos dejarla apagar». Él no respondió. Se sentó junto a ella y, por primera vez en semanas, ambos permanecieron juntos, sin hablar, mirando la llama moverse con calma. Esa noche, Isabel durmió sin miedo. No soñó con rencores ni con sospechas. Soñó con su casa en paz, con el olor a pan y el ruido del reloj marcando un nuevo comienzo. Al amanecer, se levantó y respiró hondo. Sabía que el dolor no desaparecería de un día para otro, pero también sabía que la fe la había sostenido en los peores momentos. Miró el cielo desde la ventana y murmuró: «Dios, gracias por devolverme mi hogar, aunque haya tenido que perder tanto para aprender a cuidarlo». La llama de la vela seguía viva y, por primera vez, el sol iluminó una casa donde, pese a todo, la fe había sobrevivido. El primer día sin aquella presencia fue extraño. La casa, que durante semanas había estado llena de tensión, ahora parecía vacía. Isabel se levantó temprano como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo de mirar alrededor. El aire era distinto, más liviano, aunque en su interior seguía un nudo difícil de desatar.
Preparó café y se sentó frente a la ventana. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. No sabía si sentirse en paz o rota. Cuando Gabriel bajó, la saludó con un simple «buenos días», y ese gesto, tan pequeño, le pareció suficiente para empezar. Durante los siguientes días intentaron retomar la rutina. Gabriel salía al taller y volvía temprano, como solía hacerlo antes. Isabel limpiaba, cocinaba, oraba, pero algo entre ellos había cambiado. No se trataba solo de distancia, era el miedo a hablar, a tocar el tema, a mirar de frente el vacío que había dejado la traición. Una tarde, mientras barría el patio, escuchó los pasos de Gabriel detrás de ella. «¿Puedo ayudarte?», preguntó él, con voz suave. «Ya terminé», respondió sin mirarlo. Hubo un silencio largo. «Isa», susurró él, «no sé cómo reparar todo esto». Ella apoyó la escoba, respiró hondo y respondió: «No quiero que lo repares, Gabriel. Quiero que lo entiendas». Esas palabras quedaron flotando entre ellos. No había ira, solo verdad. Gabriel asintió y se marchó en silencio. Esa noche, cuando Isabel subió al dormitorio, encontró una hoja doblada sobre la mesa. Era una carta escrita por él. «No tengo excusas, solo culpa. Sé que fallé, y si todavía hay algo que pueda salvarse, dejaré que sea el tiempo y Dios quienes decidan». Isabel leyó la carta varias veces. No lloró. Había gastado todas sus lágrimas. Solo la guardó en el cajón, junto a la otra carta, la que había dejado la visitante. 2 pedazos de su historia que no quería volver a abrir. Pasaron las semanas. La casa volvió a tener olor a pan por las mañanas y el sonido del taller volvió a llenar las tardes. Gabriel intentaba acercarse, pero ella mantenía cierta distancia. No por orgullo, sino por respeto a su propio dolor. Cada noche, Isabel encendía una vela y rezaba. No pedía que las cosas volvieran a ser como antes, sino fuerza para no perder la fe. Una noche, mientras ambos cenaban, Gabriel rompió el silencio. «¿Crees que podamos empezar de nuevo?». Isabel lo miró y tardó en responder. «Empezar de nuevo no siempre significa volver atrás», dijo con calma. «A veces significa seguir caminando, pero con cicatrices». Él bajó la mirada, comprendiendo que su perdón no sería inmediato, pero aún así se quedó a su lado. La conversación terminó ahí, sin promesas, sin lágrimas, solo una paz silenciosa, la misma que llega cuando uno acepta lo que no puede cambiar. Esa noche, Isabel fue al altar y encendió otra vela. Observó las 3 llamas que ardían juntas, la del perdón, la del amor y la de la fe. En ese momento entendió que el daño no siempre se borra, pero se transforma. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, Dios, por no dejar que el dolor me vuelva como ellos». El fuego parpadeó y una corriente suave cruzó la habitación. No era magia ni milagro, sino la paz que llega cuando el alma deja de luchar contra lo inevitable. Desde entonces, cada día en la casa fue distinto. Gabriel seguía ahí, intentando reconstruir con gestos lo que había destruido con silencio. Isabel lo dejaba intentar, no por debilidad, sino porque había aprendido que el perdón no se da por amor al otro, sino por amor a uno mismo. Al final de la jornada, mientras la vela seguía ardiendo, Isabel miró al cielo y pensó en todo lo vivido. La traición, el dolor, la soledad, todo había pasado. Pero la fe, la única llama que nunca se apagó, seguía ahí. Y comprendió que el verdadero milagro no fue haber salvado su matrimonio, sino haberse salvado a sí misma. Habían pasado varias semanas desde que aquella mujer cruzó la puerta por última vez. La casa, poco a poco, volvía a llenarse de sonidos conocidos:
el silbido del viento en las ventanas, el crujir de la madera, el canto lejano de los pájaros al amanecer. Isabel se acostumbró otra vez a esos pequeños ruidos que antes pasaban desapercibidos. Ya no le asustaban. Ahora los sentía como señales de que la vida seguía, de que el hogar respiraba otra vez. Cada mañana encendía una vela y abría las cortinas para dejar entrar la luz. Gabriel la observaba en silencio desde la mesa, sin atreverse a interrumpir. Había comprendido que la calma de su esposa no era indiferencia, sino una fuerza nueva nacida del dolor. Un domingo, mientras preparaban el desayuno, Gabriel rompió el silencio. «He pensado en irme unos días, Isa. Quiero darle espacio a todo esto». Ella lo miró con serenidad. «Si crees que lo necesitas, hazlo. Pero entiende algo. El espacio no cura por sí solo, solo ayuda a mirar desde lejos». Gabriel asintió. No discutió. Por primera vez, aceptó las palabras sin intentar defenderse. Cuando él se marchó, Isabel se quedó sola, pero no se sintió vacía. Ordenó la casa con calma, limpió los rincones, abrió todas las ventanas. Cada cosa que tocaba era un recordatorio de lo que había resistido. En cada gesto se perdonaba un poco más. Por las tardes salía a caminar. El aire del pueblo olía a tierra mojada y pan recién hecho. Los vecinos la saludaban y algunos le preguntaban cómo estaba. Ella respondía con una sonrisa sencilla: «Estoy aprendiendo a estar en paz». Una noche, al regresar de su paseo, encontró una nota en el altar. Era de Gabriel. No pedía perdón, solo decía: «Gracias por no odiarme, gracias por seguir creyendo en la bondad, incluso cuando yo la olvidé». Isabel leyó las palabras en silencio. No lloró. Simplemente colocó la nota junto a la vela encendida y susurró: «Ya no hay rencor, solo aprendizaje». Al día siguiente, se levantó más temprano que nunca. Preparó café, limpió la mesa y por primera vez en meses cantó. Su voz llenó el aire con una dulzura tímida, pero sincera. Cuando Gabriel volvió al anochecer, la encontró diferente. No había distancia, ni enojo, solo calma. «He estado pensando», dijo él con cautela. «Quiero empezar de nuevo, pero no desde el pasado, sino desde lo que somos hoy». Isabel lo miró con los ojos húmedos, pero tranquilos. «Entonces empieza contigo mismo», respondió. «Yo ya empecé conmigo». Esa noche cenaron juntos, sin hablar del ayer. No hicieron promesas, no se juraron amor eterno. Solo compartieron el silencio y eso fue suficiente. Antes de dormir, Isabel fue al altar. Encendió una vela nueva y observó la llama crecer. «Gracias, Dios», susurró, «por enseñarme que la fe no siempre trae milagros. A veces solo te da fuerzas para no rendirte». El fuego brilló con intensidad, reflejándose en sus ojos. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, suave, limpia, como si el cielo también quisiera purificarlo todo. Y allí, en ese instante, Isabel comprendió que su hogar nunca había sido destruido del todo. Solo necesitaba que el amor y la fe volvieran a ocupar su lugar. El sol entraba por las ventanas abiertas, iluminando la cocina con un tono cálido y suave. Isabel preparaba el desayuno con calma, en silencio. Gabriel bajó las escaleras despacio, como si no quisiera interrumpir la paz que por fin había regresado a aquella casa. Se saludaron con una leve sonrisa, sin palabras de más. A veces, el silencio dice lo que la culpa no puede. Pasaron los días con una extraña normalidad. Gabriel hacía pequeños intentos por acercarse. Arreglaba cosas rotas, traía flores, cocinaba, pero Isabel lo observaba desde una distancia prudente, sin rechazo, sin entrega. No se trataba de castigo, sino de respeto hacia su propio proceso. No podía fingir que todo estaba bien, no todavía. Una tarde, mientras ella lavaba la ropa en el patio,
Gabriel se acercó con gesto serio. «Isabel», dijo con voz baja, «sé que no merezco tu confianza, pero quiero recuperarla». Ella siguió lavando unos segundos antes de responder. «La confianza no se pide, Gabriel, se demuestra». Él asintió, mirando el suelo. No discutió. Sabía que cualquier palabra de más podía destruir lo poco que estaba intentando reconstruir. Esa noche cenaron juntos. Isabel observó cómo él servía el agua, cómo le acercaba el pan sin hablar. Pequeños gestos, casi imperceptibles, pero sinceros. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia al mirarlo. Solo un cansancio profundo, mezclado con algo que parecía esperanza. Los días siguientes fueron distintos. Gabriel empezó a llegar temprano del trabajo. Encendía la radio, ayudaba en la cocina, contaba anécdotas simples. Isabel no respondía con entusiasmo, pero tampoco con frialdad. Lo escuchaba, lo dejaba estar, y eso, en su silencio, ya era un comienzo. Un domingo, ella decidió visitar la iglesia del barrio. Entró sola, sin avisar a nadie. Se sentó en la última banca y no fue a pedir ni a reclamar. Solo quería dar gracias, agradecer por haber resistido, por seguir de pie, por haber aprendido que la fe también es valentía. Mientras rezaba, sintió una presencia detrás. Era Gabriel. No dijo nada, solo se sentó junto a ella. Por unos minutos, ambos guardaron silencio, mirando la misma luz que entraba por los vitrales. No había promesas ni disculpas, solo un gesto simple, dos almas heridas buscando perdón en el mismo lugar. Al salir de la iglesia, caminaron juntos sin tocarse. El aire estaba tibio y el sonido de los pájaros acompañaba el paso lento. «¿Crees que podremos sanar?», preguntó él mirando el suelo. «Sanar no es olvidar», respondió Isabel. «Es aprender a vivir con lo que dolió». Gabriel asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por tristeza, sino por alivio. Esa noche, Isabel preparó té y lo sirvió en 2 tazas. Se sentaron frente al altar, donde la vela seguía ardiendo. Ella habló con voz tranquila. «No sé si volveré a amarte como antes, pero sí sé que ya no te odio». Gabriel la miró en silencio. «Eso ya es un milagro», murmuró con los ojos húmedos. Isabel sonrió levemente. «No, Gabriel, no es un milagro. Es fe, y la fe no aparece de pronto, se construye igual que todo lo demás». Se quedaron allí, observando el fuego bailar. Afuera, el viento movía las cortinas, trayendo el olor a tierra mojada. Era una nueva etapa, frágil, incierta, pero real. Antes de dormir, Isabel volvió a mirar la vela encendida. No pidió nada esta vez, solo susurró: «Gracias, Dios, por enseñarme que confiar no es olvidar, sino tener el valor de intentarlo otra vez». La llama parpadeó, y ella comprendió que, aunque las heridas seguían ahí, su alma ya no sangraba. Había encontrado algo más grande que el perdón: la paz. La mañana comenzó tranquila, con el aroma del pan recién hecho llenando la casa. Isabel movía las manos con la calma de quien vuelve a conocer la rutina. Gabriel la observaba desde la mesa, sin atreverse a hablar. Había aprendido a leer los silencios, a entender cuándo una palabra sobraba. Durante días, todo había transcurrido en esa serenidad frágil. No eran los mismos, pero tampoco enemigos. Había respeto, una distancia necesaria, una prudencia que nacía del amor que se había herido. Isabel no lo odiaba, solo había aprendido a ver las cosas sin ilusiones. Gabriel lo sabía y por eso no insistía. Una tarde, mientras ella colgaba la ropa al sol, él se acercó con un gesto tímido. «He estado pensando», dijo. «No quiero que esto se quede así, con tanto silencio entre nosotros». Isabel lo miró sin responder.
El viento movía las sábanas y por un momento pareció que el tiempo se detenía. «Hablar no cambia lo que pasó», dijo por fin, «pero puede evitar que vuelva a repetirse». Gabriel respiró hondo. «Yo no quise hacerte daño». «Pero lo hiciste», respondió con serenidad, «y el daño no se borra diciendo que no fue tu intención». Él bajó la mirada, no discutió, no intentó justificarse. Por primera vez aceptó su culpa en silencio. Esa noche, Isabel encontró en la mesa una libreta vieja. Era su diario, uno que había dejado de escribir meses atrás. Lo abrió y leyó las primeras páginas, frases simples, llenas de esperanza, planes, pequeños sueños de pareja. Se detuvo en una línea. «Nada puede destruir lo que se construye con fe». Cerró el cuaderno y sintió un nudo en la garganta. Tal vez aquella frase seguía siendo cierta, pero ahora entendía que la fe no era algo mágico. Era trabajo, perdón y paciencia. Cuando Gabriel regresó del taller, ella lo esperaba en la cocina. «¿Recuerdas cuando decíamos que Dios nos unió para algo más grande que nosotros?», preguntó. «Sí», dijo él con un hilo de voz. «Quizá esto también forma parte de ese algo. Aprender a no rendirnos, incluso cuando ya no queda nada bonito». Gabriel se acercó despacio con respeto. No intentó tocarla. «No sé si algún día podré reparar lo que rompí». «Nadie repara un corazón roto», dijo ella. «Solo se aprende a vivir con las grietas». Esa noche comieron juntos sin tensión. Gabriel la miraba con una mezcla de culpa y admiración. Isabel ya no tenía la misma mirada de antes, pero en sus ojos había una luz nueva, la de quien ha pasado por la oscuridad y sigue en pie. Más tarde, cuando se fueron a dormir, ella encendió la vela del altar. El resplandor iluminó la habitación con un tono dorado. «¿Por qué sigues encendiendo esa vela?», preguntó él recostado. Isabel sonrió. «Porque mientras haya luz, todavía hay esperanza». Él asintió sin palabras. Por un instante, ambos quedaron mirando la llama. En ese reflejo, Isabel entendió que ya no necesitaba que Gabriel fuera perfecto. Lo que deseaba era paz. Al amanecer, despertó antes que él. Bajó a la cocina, preparó café y se quedó mirando por la ventana. El cielo estaba despejado, sin nubes. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su casa volvía a ser suya. Gabriel bajó en silencio. Ella le sirvió café y dijo sin mirarlo: «Quiero que sepas que no guardo odio, pero tampoco olvido». «Lo sé», respondió él. «Entonces empecemos desde ahí», concluyó ella. «Desde la verdad, no desde la culpa». El sol entró por la ventana, bañando la mesa en luz. Por dentro, Isabel sintió que algo se acomodaba en su corazón. No era alegría ni tristeza, era equilibrio. Sabía que aún quedaba camino, pero por primera vez entendía que no todo lo roto está perdido. El pasado seguía allí, pero ya no dolía igual. La fe, una vez más, había hecho su trabajo. No borrar el sufrimiento, sino darle un sentido. Y mientras la vela seguía ardiendo, Isabel comprendió que su historia no era la de una mujer traicionada, sino la de una mujer que decidió no dejarse vencer. La vida empezó a moverse otra vez, sin grandes gestos ni promesas vacías. Isabel se dio cuenta de que la calma no había llegado de golpe. Era algo que se construía cada día, con silencio, paciencia y pequeñas acciones. Gabriel ayudaba más en casa, hablaba poco, pero lo hacía con respeto. Isabel lo escuchaba sin miedo, sin rencor. Ya no era la mujer que se callaba para evitar conflictos. Ahora hablaba con serenidad, sin gritar, pero con la firmeza de quien ha conocido el dolor y ha decidido no volver a permitirlo. Cada mañana, Isabel encendía la vela del altar y se quedaba mirándola en silencio. A veces no decía nada, solo respiraba.
Sabía que esa luz pequeña era su forma de recordar que la fe no era un refugio, sino una fuerza que la mantenía de pie. Gabriel la observaba desde lejos, sin interrumpir. Sentía vergüenza, pero también gratitud. Un sábado, mientras ella cocinaba, él se acercó y, sin decir palabra, empezó a cortar verduras junto a ella. No hubo conversación. Solo el sonido de los cuchillos, el aroma a ajo y cebolla y el roce accidental de sus manos. Fue un momento simple, pero cargado de significado. Isabel lo miró y pensó que, tal vez, el perdón empezaba así, sin discursos, sin lágrimas, solo con presencia. Por las tardes salían juntos a caminar. Al principio, el silencio los acompañaba como un tercero. Luego, poco a poco, empezaron a hablar. Gabriel contaba historias del taller, cosas sin importancia. Isabel lo escuchaba, sin fingir interés, pero sin rechazo. Cada palabra, cada mirada, era un intento por reconstruir algo que el tiempo había resquebrajado. Una tarde, mientras caminaban por el camino polvoriento que salía del pueblo, Isabel se detuvo y miró el horizonte. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, preguntó con voz tranquila. Gabriel la miró, esperando. Que la envidia, el orgullo, el silencio, todo eso destruye más rápido que el fuego. Pero la fe lo reconstruye, aunque sea despacio. Él asintió con los ojos humedecidos. Yo perdí el rumbo, admitió. Pensé que la calma de tu alma era frialdad. Y yo, respondió ella, confundí tu distancia con fuerza. Ambos sonrieron, cansados, pero sinceros. Era la primera conversación sin máscaras, la primera vez que se hablaban como dos seres humanos rotos, intentando curarse sin herirse más. Esa noche cenaron juntos y, antes de dormir, Gabriel se acercó al altar. ¿Puedo encender la vela?, preguntó. Isabel asintió. Él prendió la mecha con manos temblorosas, y por un momento el fuego titubeó antes de mantenerse firme. No se apaga, dijo ella suavemente. Solo hay que cuidarla. El resplandor iluminó sus rostros. No había alegría desbordante, pero sí paz. Esa paz nueva, nacida del dolor y la comprensión, se sentía más sólida que cualquier felicidad pasajera. Al amanecer siguiente, Isabel despertó con el canto de los pájaros. Se levantó despacio y fue a la cocina. Gabriel ya estaba allí preparando café. Cuando la vio, sonrió con timidez. «Hoy huele a comienzo», dijo él. Isabel lo miró, pensó unos segundos y respondió. «Sí, pero un comienzo distinto, uno que no promete, solo cumple». Ambos se sentaron a desayunar. Por la ventana entraba la luz clara del nuevo día y por primera vez en mucho tiempo, el hogar volvió a sentirse vivo. Más tarde, mientras limpiaba la mesa, Isabel se detuvo frente al altar. Observó la vela arder y dijo en voz baja: «Dios, gracias por dejarme ver que a veces los milagros no llegan del cielo. Llegan cuando aprendemos a perdonar sin olvidar». El fuego se mantuvo firme, igual que ella. Y en ese instante entendió que, aunque la herida aún existía, ya no gobernaba su vida. La fe, una vez más, había ganado. El invierno empezaba a despedirse. El aire de la mañana seguía frío, pero el sol ya calentaba lo suficiente para colarse por las ventanas y llenar la casa de una luz suave. Isabel se levantó temprano, preparó café y abrió las cortinas. Afuera, el jardín que había estado descuidado por meses comenzaba a tener brotes nuevos. Las flores, como ella, estaban volviendo a nacer. Gabriel bajó las escaleras en silencio. La miró unos segundos antes de hablar. «¿Dormiste bien?», preguntó con cautela. «Sí, y tú también por lo que veo», respondió Isabel con una leve sonrisa. Era una conversación simple, pero sincera. Esas pequeñas palabras habían vuelto a ser parte del día, sin forzarlas, sin miedo. La casa estaba diferente. Ya no había tensión ni silencio lleno de reproches.
Lo que quedaba era una calma que se sentía nueva, limpia. Isabel lo notaba en cada detalle, en el sonido de los cubiertos, en el olor del pan tostado, en la forma en que Gabriel la miraba sin intentar adivinar sus pensamientos. Por las tardes, Isabel cuidaba su pequeño jardín. Había decidido plantar flores nuevas como símbolo de su nueva etapa. Cada semilla que hundía en la tierra era una promesa, no dejar que el pasado marcara su futuro. Gabriel a veces la ayudaba en silencio, alcanzándole la regadera o levantando la tierra. No hablaban mucho, pero compartían el mismo espacio sin heridas abiertas. Una tarde, mientras el sol caía, Gabriel se acercó con una caja de madera. «La encontré en el taller», dijo. «Es tuya». Isabel la abrió. Dentro había fotos viejas, cartas y una pequeña cruz que había desaparecido meses atrás. La tomó entre los dedos y sintió un nudo en la garganta. «Pensé que se había perdido», susurró. «Nunca quise que se perdiera», respondió él con voz baja. Ella lo miró con serenidad. No hubo reproche ni lágrimas, solo una verdad compartida. Lo importante se puede recuperar si hay fe suficiente para hacerlo. Esa noche, Isabel colocó la cruz sobre el altar, junto a la vela encendida. Por un momento, recordó los días oscuros, las noches de miedo y soledad, pero ya no dolían igual. Eran parte de su historia, una historia que había aprendido a aceptar sin rencor. Gabriel entró a la sala, se sentó a su lado y le habló con honestidad. «No sé si merezco esta paz que me das». «Nadie la merece», dijo ella. «La paz no se gana, se construye». Él la miró con respeto, como si por fin entendiera todo lo que había destruido. El reloj marcó las 10. Isabel apagó la luz del techo, dejando solo el brillo de la vela, iluminando la habitación. «¿Te has dado cuenta?», dijo ella. «¿De qué?». «De que el silencio ya no duele. Antes me asustaba, ahora me acompaña». Gabriel sonrió con tristeza y alivio. «Quizá el silencio también aprende», murmuró. Ella asintió. «Aprende, sí, y enseña». «Me enseñó que a veces perder es la única forma de encontrarse». El fuego de la vela tembló, reflejando sus rostros. Afuera, el viento movía las hojas secas, pero dentro de la casa se respiraba vida. Isabel cerró los ojos y agradeció en silencio. A la mañana siguiente, el olor a flores nuevas llenó el patio. Gabriel salió al taller y ella se quedó regando el jardín. Miró al cielo y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: gratitud. No por lo que había pasado, sino por haber tenido la fuerza para sobrevivirlo. Dejó la regadera en el suelo, limpió sus manos y dijo en voz baja: «Dios, gracias por darme una segunda oportunidad, no con él, sino conmigo misma». El viento sopló suave, moviendo las cortinas del comedor. Dentro, la vela seguía ardiendo, firme, constante, como la fe que nunca se apagó. Isabel sonrió. La vida, pensó, no se trata de empezar de cero, sino de seguir adelante con el corazón más sabio. Y mientras el sol se alzaba sobre el pueblo, comprendió que aquella casa, que un día fue campo de dolor, ahora era un lugar de paz. El amanecer trajo un aire tibio, sereno. Isabel abrió las ventanas y dejó que la brisa recorriera la casa. El olor a tierra mojada entró junto con el canto de los pájaros. Hacía tiempo que las mañanas no se sentían tan tranquilas. En el silencio ya no había miedo, había paz. Encendió la vela del altar como cada día. El fuego se alzó firme, iluminando la pequeña cruz que había recuperado. Acarició la madera con los dedos y pensó en todo lo que había pasado. Los días de lágrimas, las noches de soledad, la traición, la culpa, el perdón. Todo había dejado marcas,
pero también enseñanzas. Gabriel bajó las escaleras en silencio. Ya no caminaba con la rigidez de antes. Se detuvo detrás de ella con respeto. «Hoy se ve diferente el día», dijo. «Sí», respondió Isabel. «Quizá porque ya no lo miro con dolor». Él asintió y se sentó a su lado. No hubo conversación. Solo miraron juntos la llama que danzaba tranquila. Era su forma de pedir perdón sin palabras. Después del desayuno, Isabel decidió salir a caminar. Recorrió las calles del pueblo, saludó a los vecinos y respiró el aire fresco. La gente la veía sonreír otra vez, con una sonrisa que no era de apariencias, sino de renacimiento. Se detuvo frente a la iglesia. Entró despacio, sintiendo el eco de sus pasos en el suelo. El templo estaba vacío. Se arrodilló en la última banca y cerró los ojos. «Dios», susurró, «no te pido que borres el pasado, solo que me des sabiduría para no repetirlo». El silencio dentro del lugar la envolvió. Por primera vez no sintió el peso de sus pensamientos. Se sintió ligera, libre, completa. Al salir, el sol la envolvió en un resplandor cálido. Caminó de regreso a casa con paso tranquilo. Gabriel estaba en el taller, reparando algo, y levantó la vista al verla llegar. Su mirada ya no era de culpa ni de miedo. Era la mirada de un hombre que sabía que aún quedaba camino, pero también que ella lo había perdonado. «¿Todo bien?», preguntó él. «Todo», respondió ella con una calma que no se podía fingir. Entró a la casa, limpió la mesa, puso flores frescas en un jarrón y se quedó mirando alrededor. Cada rincón guardaba un recuerdo, pero ninguno dolía. Aquella casa, que había sido escenario de tanto sufrimiento, ahora era un lugar donde se respiraba serenidad. Esa tarde, Isabel sacó una caja del armario. Dentro guardaba las dos cartas, la de la mujer que trajo el caos y la de Gabriel, llena de arrepentimiento. Las miró una última vez y luego las dejó sobre la mesa. Encendió una cerilla y las quemó, viendo cómo las llamas consumían cada palabra. «Ya no necesito llevar esto conmigo», murmuró. El humo subió despacio, perdiéndose en el aire, como si el pasado por fin encontrara descanso. Gabriel entró en silencio y la vio. «¿Qué haces?», «Despidiéndome», dijo ella con serenidad. Él no preguntó más. La abrazó con cuidado, temiendo romper la calma que los envolvía. Isabel apoyó la cabeza en su hombro, cerró los ojos y por primera vez no sintió culpa ni pena, solo paz. Cuando cayó la noche, encendió nuevamente la vela del altar. «Gracias, Dios», dijo con voz firme, «porque las heridas sanan cuando dejamos de tocarlas». El fuego tembló y se mantuvo encendido, brillante. Isabel se quedó mirando la llama hasta quedarse sin lágrimas. Sabía que aún habría días grises, recuerdos tristes, momentos de duda, pero también sabía que ahora tenía la fuerza para enfrentarlos. La casa estaba viva otra vez. En cada rincón la fe había vuelto a echar raíces, y mientras el viento movía las cortinas suavemente, Isabel sonrió con los ojos cerrados y susurró: «La paz no llegó cuando me perdonaron, sino cuando aprendí a perdonarme». El fuego siguió ardiendo, constante. La fe, una vez más, había vencido al dolor. Habían pasado varios meses desde aquel día en que Isabel quemó las cartas. La casa se mantenía en calma, y aunque el pasado seguía presente en la memoria, ya no pesaba. Era solo eso, un recuerdo. Isabel se levantaba cada mañana con una sensación nueva, como si cada amanecer le trajera una oportunidad de empezar. El jardín estaba lleno de flores. Había rosales, jazmines y margaritas, todos creciendo con fuerza. Isabel los cuidaba con paciencia, como si en cada planta estuviera sanando una parte de sí misma. Mientras regaba, pensaba en cómo la vida siempre encuentra un modo de florecer,
incluso después del invierno más duro. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, se encontró con una vecina que la saludó con una sonrisa tímida. Era una mujer joven, de mirada cansada. Isabel notó algo familiar en sus ojos, ese mismo brillo triste que ella había tenido meses atrás. ¿Está bien?, preguntó Isabel con suavidad. La mujer dudó, luego asintió. «Solo días difíciles», respondió. «A veces los días difíciles son los que nos enseñan más», dijo Isabel y sonrió. No hubo más palabras, pero aquella breve conversación quedó dando vueltas en su cabeza. Esa noche, mientras encendía la vela del altar, pensó en cuántas personas vivían el mismo silencio que ella había vivido, cuántas soportaban sin saber que la fe puede ser refugio y fuerza a la vez. Al día siguiente decidió hacer algo diferente. Llevó flores a la iglesia y se ofreció para ayudar a limpiar el templo. El padre del lugar la recibió con gratitud y poco a poco empezó a verla con respeto y cariño. Isabel no buscaba reconocimiento, solo quería devolver lo que había recibido: esperanza. Pasaron las semanas y pronto otras mujeres comenzaron a acercarse. Algunas pedían consejo, otras solo querían hablar. Isabel las escuchaba con paciencia, sin juzgar. Les contaba cómo había sentido que su mundo se derrumbaba, cómo había perdido la fe y cómo la recuperó cuando decidió perdonarse. «Dios no quita el dolor», decía con voz suave. «Te enseña a caminar con Él hasta que deja de doler». Una tarde, una de aquellas mujeres le preguntó: «¿Y cómo se hace para perdonar algo así?». Isabel pensó un momento antes de responder. «Primero entiendes que perdonar no es aceptar lo que pasó, es decidir que ya no te controle». Cada palabra salía de ella sin esfuerzo, como si hubiera nacido para decirlas, y mientras hablaba se daba cuenta de que en su propia historia había una razón más grande: ayudar a otros a no rendirse. Gabriel, desde la distancia, la observaba. No intervenía, pero sentía orgullo. Había comprendido que el mejor acto de amor era dejarla brillar, sin intentar adueñarse de su luz. Una tarde, al volver de la iglesia, Isabel encontró la casa llena del olor a pan recién hecho. Gabriel estaba en la cocina con harina en las manos y una sonrisa nerviosa. «Quise preparar algo yo», dijo. «Te quedó bien», respondió ella probando un pedazo. «Muy bien». Él rió por primera vez en mucho tiempo. No era una risa de burla ni de nervios, era una risa limpia. Isabel se unió a él. Por fin, la casa sonaba diferente, no con gritos ni silencios tensos, sino con vida. Esa noche, Isabel escribió en su cuaderno una frase sencilla: «Dios me devolvió la paz el día que dejé de buscar justicia y empecé a buscar propósito». Antes de dormir, fue hasta el altar y encendió la vela. Gabriel se le acercó despacio y juntos observaron la llama. «¿Sabes?», dijo él, «creo que esta casa nunca estuvo tan viva». Isabel lo miró con ternura y respondió: «No, Gabriel, esta casa no está viva por las paredes, está viva porque la fe volvió a entrar». Y mientras el fuego iluminaba sus rostros, comprendieron que, aunque las heridas dejan cicatrices, la luz de Dios puede convertirlas en señales de fortaleza. El hogar ya no era el mismo, era mejor, porque de todo lo perdido, Isabel había recuperado lo más importante: la paz interior. El tiempo siguió su curso con la calma de quien ha aprendido a vivir sin sobresaltos. Las estaciones cambiaban, el jardín florecía y la casa ya no guardaba ecos de tristeza. Isabel había encontrado un propósito que iba más allá del perdón. Ahora dedicaba parte de sus días a acompañar a otras mujeres del pueblo que atravesaban momentos difíciles. No daba consejos, solo compartía su experiencia. Su serenidad se había vuelto refugio para muchos.
Gabriel la observaba en silencio. La veía salir con flores o con cuadernos, regresar con una sonrisa cansada y encender la vela del altar cada tarde. Ya no sentía culpa, sino un profundo respeto. Había comprendido que la fe no era un privilegio de unos pocos, sino una decisión que él también debía asumir. Una tarde decidió acompañarla. No dijo nada, solo apareció en la iglesia y se sentó al final del banco. Isabel lo vio, pero no lo interrumpió. Mientras ella hablaba con las mujeres, Gabriel permanecía quieto, escuchando. Cada palabra sobre el perdón le golpeaba, pero también le limpiaba el alma. Cuando todo terminó, se acercó y dijo con voz baja: «Creo que empiezo a entender lo que hiciste por mí, por nosotros». Isabel lo miró con ternura. «No lo hice por ti, Gabriel. Lo hice por mí y por todo lo que creí en medio del dolor». Caminaron juntos de regreso a casa. El sol caía sobre los techos del pueblo y el aire olía a pan y a esperanza. Nadie hablaba, pero ambos sabían que algo se estaba acomodando dentro. Días después, Gabriel buscó al párroco. Le pidió trabajo voluntario para reparar las bancas de la iglesia y pintar las paredes. No lo comentó con Isabel, solo quería hacerlo. Cuando ella lo descubrió, se quedó en silencio. Lo observó un largo rato antes de decir: «Ahora entiendo. Cada uno encuentra su forma de sanar». Él sonrió. «Tú sanas con palabras, yo con manos». El padre se acercó a Isabel un domingo y le dijo: «Su esposo tiene una fuerza callada. Lo veo cambiar día a día». Ella asintió, sin orgullo, pero con gratitud. No era el mismo hombre. Había aprendido a servir, a callar, a pedir perdón con hechos y no con promesas. En casa, Gabriel ya no evitaba los temas del pasado. Una noche, mientras cenaban, él habló con voz tranquila: «A veces pienso que Dios me dejó caer para obligarme a mirar lo que estaba destruyendo». Isabel levantó la vista: «Y a mí me hizo quedarme en pie para que aprendieras a levantarte». La conversación siguió sin tensión, sin culpas. Por primera vez podían hablar del dolor sin que ardiera. Habían cruzado juntos el peor desierto y ahora caminaban sobre tierra fértil. El domingo siguiente, la iglesia se llenó de gente. Isabel fue invitada a compartir un testimonio sobre la fe. Al principio dudó, pero luego aceptó. Cuando se paró frente al altar, su voz tembló, pero no de miedo. «Todos perdemos algo», dijo, «pero hay pérdidas que nos devuelven lo esencial: la fe, la dignidad, el amor verdadero. El perdón no borra el pasado, pero cambia la forma en que lo recordamos». Gabriel la miraba desde la última fila. En sus ojos había lágrimas, pero también orgullo. Entendió que el mayor regalo que podía darle no era una disculpa, sino acompañarla en silencio mientras ella hablaba de esperanza. Al regresar a casa, Isabel encendió la vela. Gabriel se le unió y juntos observaron cómo la llama se mantenía firme. «¿Sabes?», dijo él. «Antes pensaba que la fe era esperar un milagro». «¿Y ahora qué piensas?», preguntó ella. «Que el milagro era volver a creer». Isabel sonrió y colocó su mano sobre la de él. Entonces el milagro ya ocurrió. Esa noche durmieron sin culpas, sin sombras. En el silencio, el amor se sintió diferente, más humano, más tranquilo, más real. Y cuando la vela del altar titiló antes de apagarse, Isabel entendió que no hacía falta mantenerla encendida siempre, porque el fuego que había dentro de ellos ya no dependía de una llama. El amanecer trajo una luz dorada, cálida, que se colaba por las rendijas de las cortinas. Isabel abrió los ojos lentamente, y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de pensar en el pasado. Era como si su corazón, después de tanto luchar,
hubiera encontrado finalmente su lugar. Se levantó y fue a la cocina. Gabriel ya estaba allí, preparando café, tarareando una melodía suave. No dijo nada cuando la vio, solo sonrió, y ella correspondió con esa sonrisa tranquila que aparece cuando las heridas ya no duelen. El aroma del café llenó la casa. Mientras desayunaban, el silencio no era incómodo, era compañía. La casa, testigo de lágrimas, de discusiones y de oraciones desesperadas, ahora respiraba paz. Las paredes ya no guardaban ecos de dolor, sino murmullos de reconciliación. Después del desayuno, Isabel se sentó frente al altar. La vela que encendía cada día seguía allí, más corta, pero firme. A su lado estaba la cruz, limpia, brillante, y un pequeño ramo de flores frescas del jardín. Acarició la mesa con ternura, como quien toca un recuerdo querido, y susurró: «Gracias, Señor, porque me hiciste entender que los milagros no llegan con ruido, sino con calma». Gabriel se acercó y se sentó a su lado. No habló, solo tomó su mano. Isabel lo miró y pensó en todo lo que habían pasado: la traición, el perdón, las lágrimas, las noches interminables, y comprendió que, a pesar de todo, Dios los había sostenido. No porque merecieran otra oportunidad, sino porque la fe no abandona a quien aún cree. Esa tarde, Isabel salió al jardín. Las flores estaban en su punto más hermoso. El aire era fresco y el cielo despejado. Cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez sintió que el dolor se había ido del todo. Ya no quedaba rastro de la angustia, solo gratitud. Una vecina se acercó a la reja. «Isabel, quería agradecerte», dijo con una sonrisa. «Tus palabras me ayudaron más de lo que imaginas». Isabel sonrió. «No me agradezcas a mí, agradece a Dios, que nos da fuerza incluso cuando no la pedimos». Cuando la mujer se marchó, Isabel miró el horizonte. Recordó las noches en que pensó que no sobreviviría, los días en que solo su fe la mantuvo de pie. Y entendió que todo aquel sufrimiento no había sido castigo, sino camino. Al caer la tarde, volvió a entrar en la casa. Gabriel estaba sentado junto al altar, con la vela encendida. «¿Sabes?», dijo él, «siempre pensé que la fe era esperar algo de Dios. Pero ahora entiendo que es aprender a seguir, incluso cuando parece que Él guarda silencio». Isabel asintió con los ojos brillantes. Y en ese silencio, Él nos enseñó todo. Se tomaron de las manos. El fuego de la vela danzaba entre ellos, proyectando sombras suaves en la pared. «¿Tienes miedo de que todo vuelva a caer?», preguntó él. «No», respondió ella con firmeza, «porque ahora sé que, aunque volviera a caer, Dios me daría la fuerza para levantarme otra vez». El reloj marcó las 9. Isabel apagó la vela con los dedos, dejando un hilo de humo subir al aire. «¿Por qué la apagas tan pronto?», preguntó Gabriel. «Porque ya no la necesito encendida para saber que la fe sigue aquí». Él sonrió. Y en ese gesto, Isabel vio al hombre que alguna vez amó, al que perdió y al que ahora aprendía a conocer de nuevo. Subieron juntos las escaleras. Afuera, el viento movía las hojas del jardín. Dentro, la casa descansaba. Esa noche, Isabel soñó con luz. Una luz que no dolía, que no cegaba. Una luz que envolvía todo con paz. Cuando despertó, al amanecer, supo que su historia no era de dolor, sino de redención. Porque donde la envidia destruyó, la fe reconstruyó. Donde hubo lágrimas, floreció esperanza. Y donde un corazón se rompió, Dios hizo un nuevo comienzo. El tiempo pasó y el dolor quedó atrás como una sombra que ya no asusta. Isabel no volvió a ser la misma mujer, porque las pruebas que duelen también enseñan. Aprendió que el perdón no es debilidad, sino libertad. Que el silencio, cuando se llena de oración, deja de ser vacío y se convierte en refugio.
Gabriel cambió. Ya no era el hombre que callaba ni el que huía. Aprendió a mirar con humildad, a valorar lo que un día dio por hecho, y juntos entendieron que los milagros no siempre llegan con luz y música. A veces se esconden en lo cotidiano, en un desayuno compartido, en un gesto sincero, en una vela que sigue ardiendo aunque el viento sople fuerte. La casa, aquella que un día fue testigo del dolor, se convirtió en un símbolo de esperanza. Isabel seguía recibiendo mujeres que buscaban consuelo, y cada historia que escuchaba la hacía más fuerte, más humana. Cada tarde, al encender su vela, miraba el fuego con gratitud y murmuraba: Dios, gracias por no dejarme caer cuando todo se derrumbaba. Porque comprendió que la fe no evita la tormenta, pero te enseña a atravesarla sin perder el alma. Y si tú también crees que la fe puede reconstruir lo que la envidia destruyó, dale like, comenta desde qué ciudad nos ves y suscríbete a nuestro canal para seguir compartiendo historias que nos recuerdan que, incluso en la oscuridad, Dios nunca deja de obrar.